Efectivamente, se aprobó hace 2 noches en el Congreso de la República, en la plenaria de la Cámara, el proyecto de acto legislativo que modifica el sistema general de participaciones, que, como usted ya lo ha dicho, aspira a incrementar las transferencias que hace el gobierno nacional a las entidades territoriales. Recursos que la Constitución Política de Colombia ha definido que son de las entidades territoriales, es decir, no son del gobierno nacional, son de los municipios y los departamentos, y lo que está ocurriendo ahora es que el Congreso ha retomado la idea con la que nació este tema en la Constituyente del 91, y es que pues en su momento el 50% de dichas transferencias deberían ser giradas a las entidades territoriales. Lo que ha ocurrido ahora es que se ha dicho que dentro de 12 años habrá un poco más de un 39% girado a las entidades territoriales. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que debe pasar ahora, pues después de la sanción, son dos cosas. Primero, que haya una demanda por la legalidad misma y por no haber tenido un aval fiscal de parte del Ministerio de Hacienda. Y por otro lado, que el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, empiece a trabajar en la formulación de un proyecto de ley de competencias, es decir, qué deberán hacer con estos recursos los municipios y los departamentos, pero además cuáles de esas tareas dejarán de ser responsabilidad del gobierno nacional. Cuando se presente ese proyecto al Congreso, esta ley de competencias, pues muy seguramente habrán discusiones del orden regional, del orden local, del orden departamental, y esas discusiones dejarán también, por supuesto, digamos, situaciones políticas bastante complejas, porque, pues digamos, todos sabemos y todos conocemos que a través de la historia de todos estos años, el gobierno nacional ha venido transfiriendo responsabilidades a los municipios y a las entidades territoriales sin darle los recursos necesarios y suficientes para hacer la tarea. Pero ahora, pues el gobierno nacional tendrá que desprenderse de algunas de esas tareas y dárselas a los municipios. Es decir, yo creo que en últimas lo que vamos a tener es una discusión sobre que no hemos tenido los recursos suficientes para las responsabilidades que hasta la fecha se le ha dado a las entidades territoriales, y ahora vendrán nuevas responsabilidades, y ahí por supuesto el Congreso pues tendrá que asumir una posición también muy diligente. ¿Qué va a ocurrir también, Gilberto? Y me parece importante decirlo, y es que a la fecha los congresistas, y por eso permanentemente estamos viendo escándalos y escuchando escándalos, como el de la Unidad de Gestión del Riesgo recientemente, de que hay congresistas que se prestan para aprobar ciertos proyectos de ley a cambio de la aprobación de recursos para financiar proyectos de inversión en las entidades territoriales. Lo que va a ocurrir ahora es que eso no se va a necesitar, digamos, en las condiciones que hoy existen. Los congresistas van a perder mucha de esa capacidad de injerencia de lo que se conoce como la gestión de los recursos ante el gobierno nacional para a cambio a aprobar proyectos de ley. Ahí va a haber también una situación realmente compleja, una situación incómoda, que a mi juicio pues está bien que ocurra, porque los congresistas tienen una tarea superior a esa, que es la tarea, por supuesto, de hacer las leyes y de hacer el control político y los debates correspondientes, y le tocará entonces a las entidades territoriales, particularmente a las gobernaciones de los departamentos, pues hacer ese lobby, esa gestión ante el gobierno nacional, donde pues muy seguramente recursos corrientes de la nación, con el sistema general de participaciones y otras tantas fuentes que tiene el gobierno, Gilberto. Habría que decir aquí primero que llama la atención la falta de voluntad, como se establece precisamente en la Constitución del 91 como uno de los temas centrales, esa autonomía de las regiones, y que apenas 33 años después estemos hablando de aumentar esa transferencia. Eso sería como un primer aspecto. Y segundo, esto llevaría también a un ajuste a nivel de las gobernaciones, a nivel de los municipios, en esa responsabilidad desde lo económico. Sí, Gilberto, es que hay que decir las cosas
con su nombre. El gobierno nacional ha sido muy flojo frente a todo el tema de recaudos y tributaciones. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional? Hacerse loco con esa responsabilidad constituyente del 91. Hubo inclusive una contrarreforma para este tema de los porcentajes de las transferencias. Fíjense que estamos hablando de un poco menos del 40, ni siquiera el 50 inicial. Y esa flojera del gobierno nacional pues ha hecho que hagan lo más fácil, que es coger los recursos que ya están fijos, que ya están seguros, que son de las entidades territoriales, para mantener de alguna forma un andamiaje de gasto de funcionamiento y un aparato estatal realmente grande. Y ese aparato estatal tan grande que tiene el gobierno nacional, ese andamiaje sobre el cual permanentemente se está haciendo la política y se está manteniendo, digamos, todas estas beneficios que muchas veces tienen la clase política de los gobiernos nacionales y los representantes de los gobiernos, pues ha hecho que se vayan incrementando no solamente los gastos, sino también el déficit. Entonces ahora, claro, muchos expertos de la macroeconomía han advertido que esta situación pues va a llevar a que haya mayores dificultades en cuanto a la estructura macroeconómica del país. Se habla de la disminución en la calificación del riesgo del país, se habla de la posibilidad de que se incumpla con la regla fiscal y el marco fiscal de mediano plazo, aunque el Congreso ya advirtió que las transferencias hay que hacerse de manera gradual, intentando evitar esos problemas. Entonces, aquí estamos las entidades territoriales, estamos las regiones, combatiendo con el gobierno nacional en cuanto a cuáles son los tamaños de los aparatos gubernamentales, en cuanto a cuáles son las responsabilidades, en cuanto a cuál es la tarea que debe asumir tanto el gobierno nacional en términos de concurrencia, las gobernaciones también en términos de concurrencia y los municipios en cuanto a sus tareas propias. Ahora, esto no exime, en cuanto a los términos de descentralización, también a una situación que, así como en el gobierno nacional hay que decir que se ha sido flojo, en los gobiernos municipales también hemos sido incompetentes. Y es todo el tema de los avalúos catastrales, todo el tema del catastro multipropósito, todo el tema de aprovechar otras situaciones o otras normas, otras leyes que le permiten a los gobiernos municipales fortalecer sus finanzas públicas. Y en eso también hay que hacer un reconocimiento: las entidades territoriales no han hecho la tarea, ni en los municipios de estrato 6, ni siquiera en los municipios de estrato 1 y especial. Ahora, tenemos una misión de descentralización que acaba de ser presentada, que el Congreso también tiene que revisar, y se nos olvida que hay también una gran herramienta, una poderosa herramienta de trabajar todo el tema de descentralización. El tema, por supuesto, pasa por las finanzas, pero no solamente son las finanzas. Hay una cantidad, como usted bien lo dice, Gilberto, de tareas que se deben hacer en los aparatos estatales, municipales y departamentales que apoyarían, por supuesto, la descentralización. Y hay unas organizaciones, unas entidades como la de educación superior y otras del orden municipal y departamental que también tienen que hacer una tarea para fortalecer su servicio social. Gilberto. Interesante el análisis que nos hace el doctor Jaime Eduardo Reyes precisamente sobre las implicaciones ahora que se habla del proyecto, que entre otras le falta todavía la conciliación y luego la sanción si realmente el gobierno lo va a aplicar. Doctor Jaime Eduardo, nos acompaña también William Peña Gutiérrez, director del canal PICE de televisión en esta alianza informativa. William, bienvenido y en este interesante tema de ilustración para los oyentes, para todos los televidentes, para nosotros mismos. Hola, gracias Gilberto. Un saludo muy especial para el doctor Jaime Eduardo Reyes. Volverlo a ver en esta pantalla, hacía rato que no nos veíamos, no nos reencontrábamos. Muchas gracias. Para él, doctor. Sí, señor. Digamos que luego de la aprobación en la Cámara de Representantes de este proyecto de ley, a uno le queda la sensación que esta ley está coja, que poniéndolo en términos futbolísticos, aquí se jugó el primer tiempo, pero falta el segundo tiempo, porque no se ha aprobado la ley de conciliación, que tiene un año todavía el gobierno para presentarle y que ese debate se dé, y eso se puede caer, y al final quedaríamos sin ninguna de las dos leyes aprobadas. Ese seguramente va a ser el gran temor, más cuando el año entrante va a ser un año político, donde van a haber muchos intereses por las elecciones legislativas.
¿No cree usted que esto se va a poder enlodar un poco si no se le da un manejo acertado? Pues esa ha sido la gran crítica que le han hecho al acto legislativo, que se debió haber considerado primero, digamos, cuáles eran las competencias que se iban a trasladar a los municipios, a las entidades territoriales y qué tareas se le iban a quitar al gobierno nacional. Y sí, efectivamente el año entrante será un año preelectoral, pero digamos, después del segundo semestre, después de nuestras fiestas aquí en el Tolima, para ponerlo en términos de calendario, pues la política va a enlodar todo lo que tenga que ver con los trámites de las leyes. Yo creo que este gobierno nacional dejó pasar este proyecto de ley sin un mayor convencimiento, esta reforma constitucional, sin un mayor convencimiento por parte del ministro Bonilla. Y hay que decir que pues el Ministerio de Hacienda y el ministro Bonilla también tiene un gran lío político, judicial en este momento, que lo va a desconcentrar en las tareas. Le toca a la Federación de Gobernadores y Gobernadores, le toca a agencias como la Red Pro, le toca a los centros de estudios nacionales y regionales como de FEDesarrollo, ANIF, y pues en caso nuestro, en el Tolima, nosotros, el CERE de la Universidad del Tolima y otros tantos, hacer la tarea. Los más beneficiados con este tema son las entidades territoriales. Entonces, los gobiernos, la gobernadora en el caso del Tolima, que ya lo ha advertido, la asamblea departamental, nuestros parlamentarios, particularmente los representantes a la Cámara, deben hacer una tarea. Y creo que este tema es un tema que debe estar sobre la mesa en la agenda política del año entrante. Quienes somos amigos de la descentralización, quienes somos amigos de la autonomía de las regiones, los medios de comunicación, las universidades, tenemos que hacer la tarea de poner sobre la agenda pública este tema y no dejarlo enfriar. Yo estoy convencido que el presidente Petro le interesa, el ministro Cristo también le interesa sacar adelante esto, y no se pueden ir dejando solamente un acto legislativo ahí sin un proyecto de ley aprobado. Entonces estamos de acuerdo con que esto se debe avanzar y será una gran tarea desde las regiones. No esperemos que sea el gobierno nacional. Es más, el proyecto de acto legislativo tuvo una iniciativa parlamentaria regional. No es un tema del Ministerio de Hacienda. Desde allá nunca habría nacido este proyecto de ley. Reyes, doctor Jiménez Eduardo Reyes, en ese orden de ideas hay una situación, y usted advertía hace un momento, de quienes, dice usted, somos amigos de la descentralización, pero hay también de quienes no, y que desde hace ya bastante tiempo han planteado lo que llaman un riesgo de federalización del Estado colombiano, que puede fragmentar aún más esa unidad que debe existir en medio de todos estos aspectos. ¿Cree que eso puede jugar también un papel en medio de la aplicación como tal de este sistema? Por supuesto, y es que el Sistema General de Participaciones lo que hace es intentar distribuir todos los ingresos de los impuestos, de los ingresos corrientes en todos los territorios, así hayan territorios que produzcan más y otros territorios que produzcan menos. Ahí hay un tema, digamos, de equidad, pero también de solidaridad de esas entidades territoriales que son grandes y que producen bien impuestos y que generan ingresos, a aquellas entidades territoriales que están allá abajo, que no producen tantos ingresos, pero que sus brechas sociales, sus brechas económicas requieren del acompañamiento y solidaridad de estas entidades territoriales. Cuando uno habla de la federalización, lo que uno está diciendo es que cada quien va a tener pues, lo que produce. Y entonces vamos a tener unos niveles de desigualdad regional mucho más grandes de los que tenemos hoy, porque hay que reconocer, hoy tenemos niveles de desigualdad muy grandes. Cuando uno mira el mapa de Colombia, uno se da cuenta que la periferia está mucho menos desarrollada y tiene menores ingresos y mucho más líos, problemas de violencia, de guerra, de bandas criminales, etcétera, que el centro. Y eso que tenemos sistemas de transferencias como el sistema de participaciones y el sistema de regalías, que vuelvo y repito, para recordar al ministro Juan Carlos Echeverri, intenta regar la mermelada o la mantequilla en toda la tostada.
Aquí lo que tendríamos es una situación diferente donde cada entidad respondería por sus ingresos. Y eso es muy delicado, como bien lo dices, fragmentaría la unidad nacional. Yo no soy amigo de la federalización, a mí me parece que ese es un riesgo muy grande, ese es un debate que la nación colombiana superó ya hace mucho tiempo, digamos en 1886, la constituyente de esa época superó eso, empezamos a hablar de una nación, una república unitaria, centralizada, pero descentralizada en lo administrativo. Necesitamos avanzar en otros temas. Ahí viene una reforma política que desafortunadamente vuelve y se queda muy corta en los temas es una reforma electoral realmente, no es una reforma política que ayudara a hacer mayores tareas en cuanto a la descentralización. Ahí también habría mucho que hacer, por ejemplo, una representación política mucho más amplia de la que tienen las entidades territoriales. Es que es muy triste por un departamento como el departamento del Tolima tener solamente un senador elegido de manera directa. Es realmente muy triste. Sí, aquí que está la senadora Jael de Chaparral, que salió de 20 en el pacto histórico, que tenemos a la senadora Paula Elmira, que tenemos al senador Miguel Ángel por el Partido Conservador, pero sale a nivel nacional, y nosotros nos quedamos con un senador, que en este caso es el senador Oscar Barreto. Ahí también hay una tarea, porque es que cuando llegan los momentos de discutir este tipo de cosas, no tenemos sino la representación, y por eso hablaba yo de la Cámara de Representantes, de los representantes de la Cámara, no tenemos sino una representación, pero realmente esa representación políticamente no es una representación grande. Todos los departamentos tienen sus representantes a la Cámara, y nosotros dependemos mucho más del tema del Senado, y ahí seguimos siendo un departamento muy débil. Entonces sí hay que trabajar sobre el tema de regionalización, sí hay que trabajar sobre el tema de centralización y autonomía de las regiones, evitando mucho la fragmentación, como bien lo anuncias allí en tu pregunta. Claro, ahora yo diría también, doctor Jaime Eduardo, que es muy necesario esa representación de la que usted habla, y pues como no la tenemos, va a tener que asumir ese rol, como usted lo mencionaba también la gobernadora, ustedes con el liderazgo que manejan, porque no podemos permitir que de pronto, por querer tener esa emoción de hoy la descentralización de recursos, terminemos los entes territoriales, alcaldías, los departamentos asumiendo responsabilidades que a lo mejor les queden grandes, y eso podría ser peor el remedio que la enfermedad, como lo dicen. Y entonces ahí es donde hay que estar pendientes desde ya de cómo van a hacer primero la conciliación, en donde no vayan a dejar esas grandes responsabilidades para los territorios y al final terminemos con un fracaso peor. Y segundo, pues también pues tener ese liderazgo para saber realmente cómo va a ser el ajuste que tendrá el gobierno nacional en sus entidades, porque se van a quedar sin unos recursos, y que luego también eso no vaya a tener o nos vaya a cruzar una factura peor en temas de términos fiscales en Colombia. Sí, yo me estoy oliendo que lo que va a hacer el Congreso y el Ministerio es coger el presupuesto nacional, ¿cierto? Y mirar para todos los departamentos cuáles son los recursos que se envían desde el gobierno nacional a las entidades territoriales, y por ahí van a empezar a trasladar responsabilidades y competencias. Voy a poner dos ejemplos. Cuando uno mira el presupuesto nacional, uno encuentra, por ejemplo, la transferencia a la educación superior pública. Y entonces el departamento del Tolima tiene en el presupuesto nacional recursos para la Universidad del Tolima, para el Conservatorio de Música, para el ITFIT en el Espinal. Y yo lo que creo, bueno, ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver con los recursos que se mandan, por ejemplo, para adecuación de vías terciarias, arreglos de carreteras y este tipo de cosas, para poner solo dos ejemplos que aparecen ahí en el presupuesto. Entonces, lo que puede ocurrir con mucha seguridad, creo yo, es que se diga, mire, de estos recursos que se están enviando permanentemente a los gobiernos regionales, departamentales, pues ya no lo transferamos. O sea, que el sistema general diga de una vez cuánta plata va para la Universidad del Tolima, cuánta plata va para el conservatorio, cuánta plata va para el EFID, y listo, ahí hay parte de eso. Y otro, los recursos de, por ejemplo, para inversiones en vías. Entonces, siempre se le está girando una cantidad de X
a los gobiernos regionales para que hagan adecuación de carreteras o vías terciarias. Pues hoy tenemos, por ejemplo, podría decir el gobierno nacional, en el departamento del Tolima la responsabilidad de 1.200 kilómetros de vías terciarias. Pues ya no. Lo que hagan la tarea. Y nosotros, mientras tanto, sigamos con nuestro aparato de gobierno grande, haciendo lo que sabemos hacer aquí, que es gastar la plata en funcionamiento, creciendo la deuda y tantas cosas. Entonces, yo sí creo que hay una gran discusión, hay un tema realmente de debate político entre las regiones y la nación. Y yo creo que a nosotros no nos debe dar miedo como regiones hacer esa tarea. Realmente nosotros tenemos que hacerla, tenemos que empujar esa discusión, tenemos que ir con toda la gobernadora, los gobernadores, los alcaldes de capitales, todos gremios económicos, la red la red PRO, todos tenemos que hacer esa tarea porque si no, pues nos vamos a quedar, como tú bien nos dices, pues con las tareas y sin la plata. Y eso sí va a ser peor porque si se llegara a dar una gran cantidad de responsabilidades sin tener los recursos, pues obviamente he dicho que tenemos que hacer también la tarea del fortalecimiento fiscal, pero pues esto va a empezar a correr dentro de 2 años. Y yo creo que también ahí hay una discusión importante, y es si este gobierno va a hacer la tarea, como bien lo planteaban ahora, de dejar esto aprobado antes de que se acabe este gobierno, o va a ser una papa caliente para el próximo gobierno. Y entonces, pues bueno, ahí tendríamos también una gran dificultad porque no sabemos todavía ni siquiera quiénes son los candidatos, mucho menos sabemos cuál va a ser el compromiso que estos candidatos asuman de cara a la descentralización política, administrativa y fiscal de las entidades territoriales.